lo que estamos viviendo. Bueno, imaginémonos que estamos en un contexto posguerra. Acabamos de concluir, no una guerra, acabamos de concluir la guerra. Una de las guerras más brutales, más violentas que se han presentado a lo largo de la historia, que ha dejado el país completamente arrasado, dividido, fraccionado en 4 áreas controladas por los vencedores. Un área la controlan los americanos o estadounidenses. Es quizás el área donde se puede vivir mejor. Es el lugar donde se pueden encontrar más recursos y donde se van a abrir más rápido los compases de tolerancia. La segunda está ocupada por los británicos. Los británicos tienden a asimilar sus acciones a las de los americanos y rápidamente van a tender a ir permitiendo un cierto desarrollo de organizaciones políticas y una cierta recuperación económica de los sectores que están bajo su control. La tercera área está ocupada por los franceses, es la última que se formó. Se formó casi como un reconocimiento a la trayectoria histórica de Francia, más que a su desempeño en la guerra. Acordémonos que Francia estuvo ocupada por los nazis y fue colaboracionista con el régimen nazi en el área de lo que fue la República de Vichy, el gobierno de Vichy, aunque también en Francia se dio uno de los movimientos más importantes de resistencia partisana de toda Europa. Y la participación de la resistencia francesa fue decisiva para poder llegar a la liberación de los territorios ocupados y a ganar la guerra. Ahí está el contrario que está profundamente resentido, pero que más allá de sus profundos resentimientos y trabas políticas no es tan digamos, dado a martillar la herida. Y la cuarta de las zonas está controlada por el gran enemigo, por la URSS, que está en muchos sentidos tomando venganza o cobrando lo que fue la invasión nazi o alemana a Rusia, que fue una invasión muy dura, donde los costos humanos fueron altísimos y que siente, por tanto, el derecho de reclamación del territorio y de una compensación efectiva. Estas 4 zonas están a lo largo de toda Alemania. Sin embargo, hay una circunstancia muy singular en torno a la ciudad de Berlín. La ciudad de Berlín, que ha sido la capital de Alemania porque fue el centro del Estado prusiano, el corazón desde el cual se formó Alemania, hasta también dividida en 4 zonas. Eso ha molestado mucho a los ocupantes del área oriente, de la zona oriental, que son los rusos, que no entienden por qué del bloqueo de Berlín tienen que participar los otros aliados, pero que tampoco tienen la capacidad para expulsarlos. Lo intentan en el año 1948, sometiendo la ciudad a un bloqueo que ha sido quizás uno de los más duros de toda la historia. Cierran todas las comunicaciones terrestres de manera que la ciudad está al borde de la inanición, sobre todo la zona occidental de la ciudad, que es la que está subdividida de nuevo en 3 áreas, en un área de ocupación estadounidense, la otra británica y la última francesa. Y ese bloqueo va a durar 11 meses y se va a salvar gracias a una formación de puente aéreo que costó también un buen número de vidas, pero que demostró a los rusos que era imposible tratar de bloquear Berlín Occidental, que no funcionaba porque además generaba muchas alteraciones para Berlín Oriental y para la parte oriental que ellos estaban ocupando. Cuando fracasa el bloqueo de 1948, queda claro que los
ocupantes están llevando a Alemania a evolucionar hacia dos modelos estatales completamente diferentes y antagónicos. La Alemania occidental, que será la que primero se configure, está evolucionando hacia lo que será la Alemania federal, y la Alemania oriental, que se configurará casi que al unísono en la Alemania democrática. Los rusos, en su avance sobre los territorios que vienen liberando desde Rusia hacia Alemania, han ido instaurando o apoyando la aparición de regímenes socialistas. El socialismo era una ideología muy extendida en Alemania en 1933, con muchísima fuerza. Es más, el nacionalsocialismo alemán nace justamente como una forma de oposición y de, digamos, de contrapeso al socialismo, que era mayoritario en Alemania. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien es cierto que Alemania se totaliza bajo el régimen nazi, por muchas razones que ahorita no voy a contar, la parte de el sustrato socialista quedó y estaba todavía incunada en muchos alemanes. Quiere decir que la RDA no se creó ni se construyó necesariamente violentando a la población. La población alemana había aprendido duramente desde el 45 hasta el 49 que era rehén de sus captores que habían ganado la guerra. Eso se los hicieron entender a través de una serie de acciones muy duras, pero que no se justifican, pero sí se explican históricamente por la secuencia de las dos grandes guerras mundiales. O sea, básicamente los franceses habían insistido mucho esta vez en que había que dejar a Alemania no de rodillas, sino básicamente postrada en el piso para que entendiera de una vez por todas que no podía seguir suscitando este tipo de conflictos en Europa. Después de la constitución de la RDA y la RFA, los dos estados mantuvieron unas relaciones saludablemente cordiales, pero muy, digámoslo así, muy tensas. Entre otras cosas porque no había libertad política total. En la RFA, el que está liderando la reconstitución de Alemania es Konrad Adenauer, un hombre que ha estado mucho tiempo en un campo de concentración, que ha sobrevivido casi que por milagro y que ha logrado conciliar los ánimos de los tres estados occidentales para que le den una mayor independencia política a Alemania, y lo ha conseguido. Pero sabe con toda claridad que Alemania no solo no tiene ejército, sino que no tiene libertad de decisión, menos en la toma de determinaciones en relación con el Oriente, porque ya está claramente establecido y delineado lo que va a ser el escenario de la Guerra Fría. Entonces, en la RDA, pues el gobierno tiene una libertad, entre comillas, también, está muy condicionado al estalinismo. Y pues ya sabemos qué significa estar condicionado al estalinismo. Entonces, las dos Alemanias tienen mucha tensión. Berlín es una ciudad que está dividida por puestos de mando. Están claramente delimitadas unas ciertas fronteras invisibles que a veces se visibilizan en puestos de avanzada, ¿sí? Es muy interesante porque pues, hay diferentes niveles según se van acercando a la frontera. Por ejemplo, el último nivel de avanzada occidental es el que los estadounidenses van a llamar Charlie, que es el que está más próximo a la frontera con Oriente. Los rusos, por su parte, también tienen sus barricadas y hombres armados y permiten de todas maneras que la población, el tránsito, pero la población está registrada en Berlín Oriental o en Berlín Occidental, y los berlineses orientales pueden pasar a trabajar en Berlín Occidental. Los rusos establecen
muy temprano un sistema de ayudas y auxilios. Y ese sistema de ayudas y auxilios empieza a funcionar como un mercado negro. Ese mercado negro se da hacia Berlín Occidental porque hay mucha carencia. Entonces, el gobierno de la RDA empieza a darse cuenta de que hay una gran cantidad de víveres que empiezan a salir subrepticiamente, llevados por los berlineses orientales hacia Berlín Occidental, donde los venden por un precio mucho más alto. Por otro lado, mucha de la mano de obra calificada de Berlín Oriental se está yendo hacia Berlín Occidental. Profesionales, pero no solo profesionales, obreros calificados y demás. Entonces, hay un momento en el que la reflexión es esta: nosotros estamos formando gente para que vaya a servirle al otro, nosotros estamos dando subsidios para que vayan al final a parar a Berlín Occidental. No queremos más eso. Vamos a cerrar la ciudad de una manera definitiva. Y de esa manera pasa algo completamente traumático, y es que de un día para otro, Berlín ya no tiene una simple división establecida, digámoslo así, por líneas no tan imaginarias, porque como les digo, eran tangibles, había presencia, sino que Berlín aparece de un momento a otro, un día domingo, dividido en dos. Dividido no por alambradas simplemente, aunque hay muchas alambradas, sino también ya dividido por un muro que empieza a aparecer, a hacerse visible, que se construye básicamente en 2 días en su parte más externa. Y empiezan a darse cuenta de que hay tanques que están circulando por las calles y están de esta manera rompiendo toda la tranquilidad y toda la, digamos, todo el orden de la ciudad. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que ocurrió justamente este día 13 de junio de 1961, cuando de un momento a otro en la ciudad de Berlín, la población de un lado y del otro se dio cuenta de que ya no había más la posibilidad de comunicarse directamente, que no se podía pasar al otro lado, que estaba no solo prohibido, sino o no solo intervenido, sino más que intervenido, estaba totalmente prohibido. La gente no había sido alertada, no tenían más mínimo conocimiento. La decisión la tomó el gobierno de Alemania Oriental sin consultar. Y fue una verdadera sorpresa para los berlineses occidentales, que tenían familia en Berlín Oriental y que tenían, digamos, la expectativa, porque esa expectativa estaba presente en ambos estados alemanes, de poder reversar la división y poder volver a unificar Alemania. Para los berlineses orientales, este despliegue militar fue aterrador. Oír el paso de los tanques eran muy malas, muy malas noticias. Esta población había llevado lo peor después de la guerra. Pero como les digo, los rusos entraron a Berlín y entraron a Alemania, pero sobre todo a Berlín, con una premisa, y esa premisa era venganza. Venganza a lo que dé lugar. Eso implicó hambre, privación, violaciones, amedrentamiento, todo lo que ustedes puedan creer y un poquito más. Los berlineses occidentales se dieron cuenta por las noticias de que estaba acordonada la ciudad y inmediatamente sintieron todo tipo de emociones: curiosidad, horror, miedo, excitación. Corrieron al sector libre a ver qué estaba pasando, se aglutinaron en la plaza, empezaron, digamos, a darse cuenta de que las amenazas que venía haciendo Nikita Khrushchev
de ponerle fin a la anormalidad de Berlín estaban siendo una realidad, que ya no era simplemente una amenaza, sino que era algo parecido a la espada de Damocles ciñéndose ya aquí sobre su propio cuello. Khrushchev había dado el último ultimato el 27 de noviembre de 1958. En ese momento, desde ese momento, ¿sí? Los berlineses habían empezado a intuir que iba a pasar algo, pero nadie sabía exactamente cuándo ni saber cómo. La gente decía, el aire se siente pesado, se siente enrarecido y vivían con mucho miedo. Además, eran los parias del mundo, porque ser alemán en el 58, ser alemán en el 61, era ser un paria. No era nada bonito, era lo peor de lo peor de lo peor. Y los alemanes quedaron tan fuertemente traumatizados que apenas ahora se han empezado a hacer los documentos alemanes sobre la Segunda Guerra Mundial, el cine alemán sobre la Segunda Guerra Mundial, y apenas ahora podemos conocer eso que les invito a que me acompañen a conocer, que no es qué pasó con el muro, no es, aunque vamos a hablar del muro y vamos a hablar de algunas anécdotas del muro y de sus condiciones, no, es cómo vivió la población de Berlín la aparición del muro. O sea, cómo se sintieron, cómo asumieron lo que les estaba ocurriendo. En ese momento, el alcalde de Berlín Occidental era Ulbricht y ya, perdón, de Berlín Oriental, el gobernante de Berlín Oriental era Ulbricht y ya tanto él como Khrushchev habían dicho muchas veces que iban a hacer algo, pero no se sabía exactamente qué, y a nadie se le había ocurrido a lo largo de toda la historia que alguien podía, digamos, llegar en un momento determinado a hacer un muro y dividir en dos una ciudad. La situación fue muy complicada, sobre todo porque los alemanes, como les digo, estaban con las manos atadas, esperaban anhelantes que los aliados les defendieran, especialmente Estados Unidos. El presidente John F. Kennedy había hecho una serie de compromisos de respaldar a Berlín y especialmente a Berlín Occidental, y los había reiterado el 25 de diciembre, lo reiteraría el 25 de diciembre de 1961. Sin embargo, como vamos a ver nosotros, nadie iba a jugárselas por Berlín. Nadie iba a tomar las armas para defender a Berlín. Así los discursos dijeran lo contrario, así el discurso de Julio hubiera dicho que si se necesitaban usar las armas atómicas, se utilizarían de caso de ser necesario, cosa que no tranquilizaba para nada a los berlineses porque sabían que pues, cualquier guerra atómica iba a tomar como eje a Alemania. Apenas se empezó a hacer sensible la presencia del muro, apenas empezaron a dar cuenta de que el muro estaba allí, los berlineses lo primero que hicieron fue salir a la calle y pararse en la frontera del sector donde se iba a hacer el acordonamiento y empezar a reclamar y empezar a gritar y a pedir ayuda. Eh, mm, sobre todo a los aliados, a ver si alguien se conmovía y si alguien empezaba, digamos, a movilizarse con una absoluta respuesta negativa. En medio de la frustración, de esta negación, de esta imposibilidad de ir más allá, ellos empiezan a irse, a volcarse, a gritar, a tirar piedras, a protestar, mientras ven cómo esos alambres de púa soviéticos y esas barricadas soviéticas se van transformando en una estructura mucho más permanente, mucho más intimidante.
Y ellos dicen, esta prisión de la zona soviética se ha vuelto un gran centro, un gran campo de concentración, pero se ha vuelto un campo de concentración para ambos sectores de la población, para el Berlín Oriental y para el Berlín Occidental. Era una declaración de guerra en seco, donde no había la más mínima posibilidad de hacer nada. Los occidentales se fueron a la puerta de Brandenburgo y empezaron a gritar abajo: Ulbricht, cuelguen la perilla, guarden las armas, pero nada, no pasaba absolutamente nada. Era eso, piedras contra tanques, es decir, imposible, y especialmente la situación se empezó a poner muy fea porque se hizo claro que la fuerza militar alemana oriental estaba dispuesta a atacar. Y empezaban a decir claramente, a hacer signos agresivos, así que la policía de Berlín Occidental intentó inmediatamente intervenir para disgregar, para ir, digamos, separando a las personas que estaban en la calle, para calmarlos, para reducir la atmósfera explosiva. Temían terriblemente que en cualquier momento los rusos pudieran desbordarse militarmente y pudieran atacar abiertamente a la población civil. Aquí están viendo ustedes una imagen de lo que fue ese día. O sea, la gente se salió, la gente que pudo de Berlín Oriental se salió por las ventanas llevándose lo que pudo en las manos, corriendo como podía para cruzar a Berlín Occidental y poder mantenerse fuera del control del régimen de Berlín Oriental. Los berlineses del este, por su parte, estaban igualmente molestos, empezaban a gritar, empezaban a movilizarse, empezaban a tratar de evitar la construcción del muro, y entre tanto insultaban también a los miembros del partido de la social democracia oriental del este, es decir, de los pro comunistas, y trataban de romper todas las formas de acordonamiento que se les estaban implantando. La RDA, de todas maneras, no carecía de apoyos. Había muchas personas que estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, que pensaban, bueno, les parecía un poco extremo lo del muro, pero creían en la propaganda. La propaganda de la RDA decía que el Berlín Occidental era un sitio lleno de traficantes de personas, que ofrecían un futuro irreal, que es promesas materialistas, y que la única manera en que iban a mantener su, digamos, su tráfico era si lograban transgredir las limitaciones de la RDA. En medio de todo esto, pues se tomó la decisión por parte de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Armada Oriental, disparar a las personas que se manifestaran indignadas en contra de la medida del muro. Y en efecto, eso fue lo que se hizo, perdón, me equivoqué, el 13 de agosto de 1961, no de junio, sino de agosto. Lo cierto es que las cuatro potencias estaban completamente desorientadas en cómo relacionarse. Ninguno quería ceder. Los aliados occidentales no sabían qué hacer. Se estaban encontrando con una URSS demasiado agresiva, con un pacto de Varsovia, con muchos intereses afectados. Sabían que era difícil
retar a los soviéticos en Alemania porque eso iba a traer consigo unas consecuencias espantosas. Y la mayoría de la población alemana occidental lo que reclama y lo que dice es dónde están los estadounidenses, por qué no están aquí, dónde se están quedando, qué está pasando con ellos, por qué no nos están ayudando, si han dicho tanto que nos van a acompañar y que nos van a ayudar. Entre tanto, las tropas occidentales miran cómo se construye la pared, cómo se levanta el muro, sin realmente hacer mucho para cambiarlas a pesar. Bueno, entonces, como les decía, las personas empezaron a buscar la manera que fuera para poderse ir y la policía a tratar, por lo menos en el occidente, a calmar a las personas, evitar que actuaran irreflexivamente. Y entre tanto, la prensa es la que se posiciona más abiertamente y señala y dice que pues los poderes occidentales están siendo puestos a prueba por los rusos, pero la realidad es que nadie se va a jugar contra los soviéticos. La guerra no ha dejado a nadie en la condición o en la posibilidad de poder enfrentar nuevamente a un enemigo de ese tamaño. Así que por más que los alemanes lloren, por más que los alemanes se posicionen, por más que los alemanes lo intenten, que vayan y encontradas en muchas oportunidades y se paren frente a la puerta de Brandenburgo, lo único que logran son medidas disuasivas bastante agresivas por parte del ejército. La gente cantaba, abran la puerta, exigimos elecciones libres, pero nada. Incluso encendieron las antorchas, cantaron el himno, nada. El muro seguía siendo construido y la policía había sacado lo que eran mangueras para con agua disgregar a los manifestantes. La violencia pues no era tan no era tan alta como podría llegar a ser si hubieran abierto fuego, pero sí era bastante sensible. Entre tanto, este señor es Ulbricht, resistió con toda tranquilidad lo que estaba ocurriendo, no se mostró para nada alterado. En la tarde del 14 de julio de 1961 habían los orientales cerrado la puerta de Brandenburgo también con el muro. Habían disgregado a los manifestantes, les habían lanzado gases lacrimógenos y estos habían contestado con piedras, que era lo único que tenían para defenderse. Los únicos a los que se les permitió acceso hacia las inmediaciones del muro y a lo que estaba ocurriendo fueron los miembros de la prensa que pudieron ingresar durante un corto periodo de tiempo. La gente estaba muy triste porque se sentía muy huérfana, no veía esperanzas de futuro. El gobierno en Bonn no se movía. Adenauer se demoró mucho en presentarse a Berlín. Aunque decía infatigablemente que se iban a tomar medidas en ayuda con la ayuda de los aliados, no se hizo absolutamente nada. Le pedían únicamente a los miembros de la nación que confiaran en que el gobierno estaba haciendo todo lo necesario para solucionar las cosas y no hicieran nada que pudiera agravar la situación. Ustedes ahí están viendo cómo la gente se subía al inicio en los taburetes, cómo levantaban los niños para que los vieran del otro lado. Hubo familias que quedaron claramente divididas, separadas de un momento al otro. ¿Por qué? Porque se había creado una situación de normalidad en la irregularidad que había llevado
fundamentalmente a que unos alemanes vivieran de un lado y los otros del otro y se comunicaban todos los días. O sea, yo iba, pues sí, como vivimos cotidianamente quienes estamos en situaciones anormales, habían bloqueos, habían dificultades para pasar, pero se pasaba finalmente, ¿no? Ahora ya no se podía pasar. Cada vez la pared o el muro iba haciéndose más grande, más alto. Y ahora que terminemos, que vamos a encontrar realmente los videos, les muestro cómo está constituido el muro. El muro es una cosa espantosa, porque originalmente es solamente un muro de piedra, pero paulatinamente se va convirtiendo en un campo minado, en una alambrada, en un área de muerte, es decir, en una zona creada y diseñada para la muerte, para la segregación, para la separación. Y la razón de la actitud del Occidente, como les digo, era que, pues, ¿quién se iba a jugar por? Ni siquiera, o sea, los propios gobiernos estaban muy temerosos de lo que podían desatar si provocaban a un estallido ruso, si provocaban que se dieran mayores actos de violencia. Y de esta manera, para los alemanes lo único que quedaba claro era que las potencias occidentales eh, solo iban a jugar de acuerdo con sus propios intereses. Y aunque para ellos tampoco era irrelevante lo que pasaba en Alemania, porque tenían muy claro que estaban jugándose su posición internacional. La posición internacional quedaba impugnada, pero también era evidente que había unas líneas de ataque que se iban dibujando y que cada vez las bravuconadas se iban volviendo más sensibles y eran de alguna manera demostraciones. En este caso, por parte de Berlín Oriental, era decirle a la gente claramente, nuestra población nos pertenece, no se las vamos a permitir a ustedes y ustedes, señores occidentales, también váyanse dando cuenta de que se siente estar respaldados por aire, porque no hay nadie que vaya a mover un dedo para ayudarles. En el momento en que se construye el muro, el 13 de agosto del 61, el alcalde de Berlín es Willy Brandt. Él le pasó lo peor que le puede pasar a un alcalde y es que estaba haciendo campaña para las elecciones porque quería lanzarse al gobierno en Bonn. Entonces andaba en una caja rodante, su rodante en ese momento. Y cuando se dio cuenta de lo que pasaba con Berlín, inmediatamente tomó un avión, se vino, empezó la negociación, empezó a tratar de mantener la situación de calma, de ayudar a la población que estaba muy desesperanzada, muy golpeada, muy dolida. La gente sentía realmente que el mundo los había nuevamente abandonado, era un nuevo golpe sobre Alemania y específicamente para este señor alcalde, era clarísimo que Alemania no se había vuelto más que un campo de juego para las cuatro potencias y que más allá de los discursos, nadie iba a hacer nada. Él decía que y lo dice en su autobiografía, que para él era muy duro pensar que ellos, los alemanes, iban a tener que ver cómo pasaban las cosas con los ciudadanos de Alemania, de Berlín del Este, y no poder hacer nada, es decir, la inacción. No podían movilizarse, no sabían qué hacer. Y se sentían además estafados, porque cada palabra que se enunciaba, por ejemplo, Kennedy va a ir
a Berlín en septiembre y va a decir yo soy berlinés, pero más allá de decir yo soy berlinés, no va a hacer absolutamente nada. Brandt empieza a buscar a los representantes de los aliados occidentales, pero estos realmente, más allá de decir, oh, sí, qué pena, lo sentimos, es muy triste, no, que nos duele mucho lo que está pasando con Berlín, no pueden hacer absolutamente nada. Básicamente visitó o mandó a sus representantes a todas las ciudades capitales del Pacto de Varsovia para buscar aliados estratégicos que ayudaran a presionar al gobierno de Ulbricht para que abriera de nuevo Berlín. Es decir, ellos no están pensando ni siquiera decir que integren Berlín, integren las dos Berlines, sino para que por lo menos las personas puedan movilizarse con libertad. No. Finalmente, van a pasar más de 20 horas antes de que las patrullas militares que le solicitan a los aliados occidentales puedan y empiecen a transitar por la ciudad y a establecer un control importante de la ciudad. En medio de todo esto, lo único que le queda es la posición más molesta de todas, es sí llamar a la prudencia, incitar a su propia población a la prudencia. Miren ustedes en la parte de atrás del muro, que era lo que les decía ahorita, o sea, son campos minados y alambradas. Esto es una zona de la muerte, o sea, son una zona imposible, básicamente imposible de salvar. La persona que intente pasar el muro con mucha dificultad llega a estar, llega viva al primer nivel de la alambrada. Las potencias lo que empiezan a hacer es disculparse, hablar de lo que va a ser la llamada diplomática y demás, pero no toman ninguna medida. El que más duro habla es un periódico. El que más fuerte se manifiesta es un periódico. Y este periódico dice que están decepcionados porque Occidente no está haciendo nada. Kennedy se ha quedado básicamente mudo, el primer ministro británico se ha ido de cacería y Adenauer está haciendo campaña política y no está interesado en lo que pasa con Berlín. Yo creo que sí estaban interesados en lo que pasaba con Berlín, pero no sabían qué hacer con lo que pasaba con Berlín. Era demasiado delicado. Una cosa había sido el bloqueo le habían podido sacar, digamos, le habían podido sacar de alguna manera partido, lo habían podido obviar, lo habían podido contrarrestar. Pero ahora pasar el muro era una declaración de guerra y nadie quería una declaración de guerra de nuevo en Alemania, en la mitad de Europa. Brandt va a llamar a una manifestación pacífica frente al ayuntamiento de Schönberg la tarde del 16 de agosto de 1961. Va a haber muchísima gente, pero rápidamente terminan siendo, digamos, casi que frustrante porque no hay nada que hacer. Va a tratar de convencer a los alemanes, a los berlineses occidentales de que Kennedy realmente no se iba a rendir en relación a la paz en Alemania. Y después de la insistencia de Brandt, Kennedy va a llamar realmente a un personaje muy importante que va a hacer Lucius de Clay para que se ponga al mando de la ciudad e envía además al vicepresidente Lyndon B. Johnson a Berlín, pero no hay nada que hacer. Los berlineses, por su parte, empiezan cada vez más a hablar que el muro tiene que desaparecer, crean un grupo de combate de 1.500 hombres, que no es nada, frente a la potencia bélica de Alemania Oriental. Johnson habla y les dice claramente a los alemanes occidentales, cálmense, no vamos a aceptar que ustedes hagan nada en contra del muro.
Es decir, ustedes se van a quedar quietos porque si ustedes hacen algo, nosotros vamos a cerrar el comercio entre las zonas ocupadas y vamos a hacer que la situación de Alemania Occidental sea más difícil. Les vamos a cortar ayudas. Ustedes no nos van a crear a nosotros una nueva guerra con su cuento del muro de Berlín. Ahí está justo la imagen que les quería mostrar y que ahora espero poderles mostrar del video, que es la fuga, quizá la fuga más famosa, porque se dio empezando la construcción del muro. Desafortunadamente, Conrad, el hombre que saltó la alambrada y se voló, finalmente acabó suicidándose debido a la campaña de desprestigio que se hizo en su contra en Alemania Oriental, donde fue mostrado como un cobarde, desertor, traidor, bueno, y él tenía familia y gente detrás, y eso le hizo mucho daño y se deprimió. Adenauer solamente llegó a Berlín el 22 de agosto del 61, es ya muy tarde para hacer nada, pero como les digo, llegó en ese momento porque Adenauer tenía absolutamente claro que no podía hacer absolutamente nada. Él venía manejando hacía mucho rato las zonas ocupadas y se había dado cuenta de lo difícil y lo tensa que era la situación, porque los mismos occidentales no estaban 100% de acuerdo. Los británicos y los estadounidenses tendían a alinearse juntos, pero los franceses casi nunca estaban de acuerdo y siempre había muchos obstáculos, muchas distancias ideológicas inclusive, y eso hacía difícil ponerse de acuerdo y estaban jugando con potencial nuclear y eso no es algo sencillo de manejar. Una de las razones por las que Berlín está dividida de esta manera es porque los aliados todos se lanzan sobre Berlín a la mayor brevedad del caso porque saben que los nazis están desarrollando un arma que es de un potencial destructivo enorme, que es la bomba atómica, y quieren hacerse con todo digamos, los despojos de la investigación y de lo que habían hecho los nazis. Bien, el general Clay había sido el encargado de enfrentar el bloqueo de Berlín en el 48. Era un hombre con un gran prestigio en Berlín, un hombre muy querido por los berlineses y ahora se le enviaba en la misión de contrarrestar o hacer algo en relación con el famoso muro. Y pues lo único que él puede hacer es desplegar los tanques hasta la zona, hasta el puesto de control de Charlie, que era el puesto más cercano que tenían las fuerzas aliadas en relación a la frontera con Alemania Oriental. Pero ya en 1962 dimite porque el propio Kennedy le amarra todo el tiempo la mano, le dice, usted no puede hacer nada que vaya a suscitar un enfrentamiento, usted no puede hacer nada que vaya a generar malestar. No podemos encarar una guerra contra la Unión Soviética. Así que todo agosto del 61, Berlín veía tristemente cómo el muro crecía, cómo se hacía más grande. Fue el momento en el que más fugas se presentaron, o sea, fue el momento en el que más gente salió. Incluso ahora vamos a ver una mujer de 80 años que saltó desde su apartamento, se mató obviamente, buscando la posibilidad de pasar al otro lado. El primer caso de violencia se dio el 24 de agosto de 1961, cuando uno de los refugiados berlineses orientales en Berlín Occidental recibió un disparo. Entonces, fue claro para la población de Berlín que no iba a haber ningún tipo de delimitante para el uso irrestricto de la violencia. Se trajo una comisión de derechos humanos a Berlín
se creó una comisión de asesinatos con el propósito de empezar a buscar quiénes eran los francotiradores y quiénes eran los tiradores que estaban generando la muerte de las personas que estaban tratando de huir, y para también lograr que estas personas fueran entregadas. Entre tanto, los miembros del CED empezaron cada vez más a promover una propaganda contra los políticos de Alemania Occidental, y decir que los políticos de Alemania Occidental eran realmente quienes disparaban, que estaban jugando un doble juego de intentar convencer a las personas de que fueran hacia Berlín Occidental, pero en realidad no los querían recibir. En medio de todo esto se da la demolición de ciertos apartamentos y el desalojo de bloques enteros de apartamentos por donde va a pasar el muro y que están sobre la margen del muro, justamente para evitar que las personas puedan huir a través de esos edificios de Berlín Oriental hacia Berlín Occidental. Como todavía seguían dándose escapes y seguían dándose fugas, entonces lo que se determinó fue hacer un segundo contramuro, el muro adicional, y el muro fue creciendo y el muro fue volviéndose cada vez más sensible, más grande. Y miren lo que nos cuentan las fuentes del momento, exactamente lo que nos cuenta en ese momento la prensa. Todos los días la gente llega a esta barrera de ambos lados, pero no provocan y no pueden ser provocados. Es más probable que las acciones ocasionales de los cañones de agua del este y la pronta respuesta de las bombas de humo del lado occidental se atribuyan al hecho de que la línea fronteriza no coincide necesariamente con el muro de la vergüenza. Decir, el muro no se hizo exactamente sobre la línea de la frontera porque no se podía. Entonces, hubo espacios que se invadieron de un lado y del otro. Los corresponsales extranjeros empiezan a viajar ansiosamente a Berlín, todos de ellos pensando si la situación va a explotar. O sea, porque originalmente la situación es muy tensa. Y también preguntándose muchos si es cierto que entonces ya no va a haber más reunificación en Alemania, porque pues parece ser que el muro se va a quedar. Y a nadie se le parece posible siquiera pasar por la mente la idea de que en algún momento pueda caer la URSS. En Berlín Oriental, las personas también empiezan a perder la esperanza, a perder el sentimiento de la posibilidad de que iban a volver alguna vez a vivir en una ciudad completa, a estar junto a sus amigos. Ellos se sienten tremendamente atormentados por este muro, sienten que el muro les cae encima, no quieren aceptarlo, pero no pueden hacer nada, no lo pueden evitar. El muro existe. La situación se vuelve más dramática, más dolorosa, más opresiva cuando empiezan a morir personas. Cuando esas muertes, además, pasa algo muy curioso en la historia, cuando la muerte es colectiva, no toca casi a la psiquis social. Cuando la muerte es individual, se hace más sensible porque es más fácil crear identidad con el sujeto, es más fácil sentir empatía con la persona. Una de las muertes más dolorosas se da el 9 de diciembre del 61. Es un estudiante de 20 años, Dieter Wohlfahrt, quien recibe un disparo mientras trata de escapar y se desangra durante 2 horas. Porque queda en un punto en que los del occidente no pueden hacer nada y los del oriente no hacen nada.
Más duro y más difícil aún fue la situación de Peter Fechter, un año más tarde. Él era obrero de la construcción, tenía 18 años, quería huir el 17 de agosto de 1962, un año cumplido, un año larguito, un año y 4 días de la construcción del muro. Es la historia de él, es la que cuenta la canción de Libre de Nino Bravo. Es esa historia. O sea, esa canción fue escrita sobre esa historia de la muerte de Peter Fechter. Fue horrible porque los soldados americanos no hicieron absolutamente nada. Cuando se les cuestionó, dijeron, no es nuestro problema, no tenemos nada que hacer. Mire, la misma respuesta que casi que obedecemos órdenes de los juicios de Nuremberg. No podemos hacer nada. Y la gente en Berlín Occidental llorando y el muchacho pidiendo ayuda. Y pidió y pidió y pidió ayuda hasta que se cayó porque se dio cuenta de que nadie le iba a ayudar. O sea, se murió desangrado y solo después de que murió, entonces se recogió el cuerpo. Ya en ese momento, la situación se volvió muy tensa. Había mucha gente que estaba dispuesta a cualquier cosa contra el muro, que estaba dispuesta a lanzarse contra el muro, a destruir el muro. Desde 1961 hasta 1989, o sea, ya casi antecitos de la caída del muro, mueren 193 personas. Estas muertes fueron determinadas por las autoridades de Alemania Oriental. La orden dada a los grupos que custodiaban el muro era tirar a matar. La persona mayor, de más edad, que murió fue, como les dije, Olga Segler. Ella saltó desde su apartamento y murió el 26 de septiembre de 1961. Luego encontramos uno de los casos más impresionantes de fuga, que fue el de Harry Detterling, quien condujo el último tren hacia la libertad. Todavía el muro era muy nuevo. Este hombre era conductor de tren y tomó a sus familiares más 19 personas más y los montó y aceleró y pasó la barrera. Todos salieron ilesos, pero eso lo que llevó también fue hacer que el muro se reforzara, o sea, se hiciera todavía mayor. Otra fuga extraordinaria fue la de Bernd Bottinger, que construyó un mini submarino para cruzar el Báltico y salir hacia Dinamarca. Esto fue en el 68. Y en el 78, 2 matrimonios que escaparon en globo aerostático con sábanas, cortinas, retales, bombas de propano y consiguieron cruzar el 3 de mayo de 1978. Los berlineses occidentales construyeron entre 70 y 75 túneles en todos los años del muro, desde 1961 hasta 1989, con el propósito de liberar a las personas, a sus seres queridos. Esto logró traer a Alemania Occidental a un promedio de 300 personas. Uno de los primeros rescates se dio en 1962. Fue un grupo de 2 ingenieros italianos que querían traer a sus familias que estaban en Berlín Oriental y excavaron un muro, un túnel, casi con las manos los tuvieron que hacer porque no tenían muchos elementos y lograron sacar a 49 personas. Fue toda una proeza, eso se filmó y se puede ver el video en YouTube. La realidad es que los berlineses occidentales no se volvieron a rebelar realmente en forma después de la muerte de la muerte de Peter, el 17 de agosto de 1962. Fue la última vez que los berlineses se movilizaron, así como en grande.
se atravesó, entre otras cosas, la crisis de los misiles de Cuba. Esa crisis puso la situación más tensa, pero también impulsó a Estados Unidos a tomar una decisión más activa, porque fue el momento en que Khrushchev quiso poner misiles atómicos en Cuba, y entonces Estados Unidos cruzó a Berlín, y entonces la crisis se solucionó básicamente en un pulso Cuba-Berlín, ¿no? Donde es el momento en que Kennedy va y dice que él es berlinés, y de alguna manera es mandarle el mensaje a Khrushchev de decirle: usted pone los misiles en Cuba, yo pongo los misiles en Berlín, y entonces vamos a ver quién está más amenazado, ¿no? ¿Qué pasó con la gente y el muro? Bueno, pues pasó lo que generalmente pasa, algo muy triste pero muy real. La gente se fue desilusionando de la protesta. La ira, el desmayo, se volvieron resignación. Empezaron a convivir con el muro. Ese fue el momento en que Kennedy visitó, y este Robert Kennedy, ya el otro era cuando fue Jack. Los berlineses odiaban el muro, pero no había qué hacer. Mientras tanto, el muro crecía, el muro se perfeccionaba, el muro se volvía legítimo, el muro se patentaba, y salvo en los casos en que había algún asesinato, o sea, alguna muerte de alguien que quería huir, no había mayores protestas. La gente se quedaba relativamente quieta. Se fueron acostumbrando. El muro se volvió un espacio de juegos, el muro se volvió incluso un espacio donde los niños jugaban tenis, y los políticos se volvió un espacio de plataforma política, porque los políticos alemanes pues usaban el muro para hacer campaña, y los políticos internacionales también, pero nadie realmente buscaba introducir algún tipo de cambio. Y uno de los testimonios interesantes es el de Heinrich Albert, de del Partido Social Democrático, de la SPD, que decía 5 años después de la construcción del muro. La SPD es partido occidental. Creo que todavía no se ha reconocido en todas partes que cuanto más tiempo permanezca el muro, el tiempo va en contra nuestra, y que la tarea más importante para nosotros los alemanes es salvar la sustancia de la nación, porque en unos años no habrá quien quiera la reunificación. Se equivocó, y eso se vio en el 89. Fue una cuestión muy rápida, muy acelerada. Pero sí hubo un detrimento de la conciencia y un adormecimiento. En 1967, solo el 30% de los ciudadanos alemanes sabía en qué año se había construido el muro. El 21% admitió que era el año desconocido, el 22% asumió que el muro se construyó entre 1953 y 1960, y el 27% mencionó los años del 62 al 65. Los alemanes aprendieron a ignorar el muro, a no verlo. Y como les digo, poco a poco, en el muro se hizo cada vez más claramente el signo de la inhumanidad del gobierno oriental. Miren ustedes, ahí lo están viendo: minas, alambradas, fosos. Es decir, era una cuestión completamente difícil de atravesar, ¿no? Y como vemos, este es el lado oriental, y este es el lado occidental, si no estoy mal, o sea que es más alto todavía.
porque la idea era casi como una trampa para conejos. Las personas se reprimieron frente a lo que pasó con el muro. Muchas empezaron a hablar de que sentían que tenían claustrofobia, sobre todo los berlineses occidentales estaban muy encerrados, muy amurallados. Hubo personas que presentaron grandes síntomas de depresión, trastorno de comportamiento, dolores, fibromialgia, psicosis. Berlín se convirtió en la ciudad con más alta tasa de suicidios en el mundo. ¿Sí? Berlín occidental. No tanto la oriental como la occidental. Entre otras cosas porque la situación en Berlín Oriental es más complicada, porque además tiene más al país hacia donde salir, ¿no? Berlín Occidental está rodeado totalmente por Oriente. Además de esto, se llegó a hablar de la enfermedad de Mauer, que tiene que ver con el hecho de una enfermedad casi que propiamente aplicada al muro, y eso en Berlín Oriental. Berlín Oriental no solo tiene el muro, sino tiene un aditivo mucho más dramático, que es el Stasi, que es la policía secreta del régimen, que es una de las policías secretas más escabrosas que han existido en toda la historia, que hipervigila, que prevé específicamente estos intentos de salida, ¿no? Entre tanto, desde el 13 de agosto de 1961, el muro se volvió un atractivo turístico ampliamente explotado por las agencias de viaje occidentales. En las empresas de viajes de los Estados Unidos se daban avisos como el siguiente. ¿Por qué ir al lejano oriente para visitar la Gran Muralla China cuando Alemania no es solo ciudades sin murallas medievales, sino que tiene la muralla o el muro más grande de la historia que pueda dividir no solamente una ciudad, sino toda una frontera, porque el muro no se limita, y eso es algo importante de ver. El muro, voy a cerrar aquí un minuto para mostrárselos, a poderme devolver en diapositivas. Ay, joder, mi chica, ya me fui de la presentación. Devolver en diapositivas para que ustedes vean este primer mapa de nuevo, porque es muy, muy, muy importante verlo, que nos muestra en un momento cómo la muralla, o sea, cómo el muro está no solo en Berlín. Miren, este es en Berlín. Aquí lo vemos en Berlín. ¿Sí? Aquí lo vemos en Berlín. Esto es en Berlín, pero este es el muro. ¿Sí? Básicamente va a avanzar mucho más allá de Berlín y va a marcar básicamente casi que hay cierre de toda la frontera. La frontera es una frontera blindada entre las dos Alemanias. No, el muro es mucho más extenso que la sola ciudad de Berlín. Sale de Berlín, no toda la frontera, pero sí una muy buena parte, que es la parte colindante con la Alemania occidental, de manera que las personas no se puedan volar, digamos, no se puedan ir por los pueblitos, que yo no me pueda, por ejemplo, salir de Cali yéndome hacia Jamundí o yéndome hacia Palmira. No quiero decir que sean pueblitos, sino pues hacia los alrededores, o Jumbo o Mulaló. Bien, ya cuando esto pasa, el SPD empieza a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el muro, con la gente? O sea, es que no es solamente tenemos una ciudad dividida por un muro, es que tenemos una sociedad dividida por un muro y tenemos familias divididas por un muro. Entonces, ya no pudimos tumbar el muro. O sea, el muro solo se habría podido tumbar entre el 13 y 14 de agosto, o como se tumbó después, a finales ya en el 89. El muro no se podía tumbar en plena Guerra Fría, pero la gente estaba sufriendo.
Imagínense ustedes en esa incomunicación, usted sin ver a sus hermanos, sin ver a sus padres, sin ver a sus hijos. ¿Qué hacemos? Entonces, los políticos empiezan a decir, miren, necesitamos negociar. Tenemos que buscar una salida al conflicto. Porque si no encontramos una salida pronto al conflicto, la situación se va a volver muy difícil, se va a volver mucho más complicada. Y nosotros tenemos que ser hábiles en la negociación, porque nosotros sabemos que estas potencias no se entienden y hay que aprovechar que se sienten culpables. Específicamente las potencias occidentales se sienten muy culpables, muy responsables frente a las propias sociedades a que gobiernan, ante las que tienen una responsabilidad civil y política. Entonces, se acercan a Kennedy y concilian con Kennedy una política que se llamó política de pequeños pasos. Esto con propósitos netamente humanitarios. ¿Qué buscaba hacer? Buscaba que las personas pudieran pasar en algunos momentos de Alemania occidental a Alemania oriental. Ya estaba claro que al contrario no iba a ser posible, pero por lo menos de Alemania occidental a Alemania oriental, porque ambos gobiernos tenían claramente establecido, pues los occidentales, si alguien de Occidente se quedaba en Oriente, pues no creo que hubieran sentido tanta pérdida o tanto dolor o tanto problema, pero era muy difícil, pero por lo menos aliviaban el malestar. El SPD que es el partido de Adenauer, es un partido que digamos, es como la socialdemocracia popular, entonces tiene unos márgenes de más de, digamos, de centro izquierda y con algunos grupos cristianos. Está a favor. El CDU, que es el partido de Angela Merkel, no está de acuerdo. Que es una central unidad democracia, ambos son partidos de centro, porque en Alemania por constitución no pueden haber partidos extremos. En Alemania está prohibida la extrema izquierda y la extrema derecha. Ambas están prohibidas en la constitución, como un riesgo, como un peligro en la Alemania de hoy y en la Alemania federal. Entonces, la CDU dice, eso no va a ser bueno, eso lo único que va a hacer es amortiguar el golpe y va a ayudar a que se perpetúe la situación. El SPD, en cambio, dice, no, tenemos que hacerlo porque es que la gente está sufriendo, está mal realmente, están pasando cosas feas. Finalmente pactan y el 17 de diciembre de 1963 se permite por primera vez a los berlineses occidentales a pasar a Navidad en Berlín Oriental con sus familias. Luego, estos permisos se fueron expandiendo, se fueron extendiendo y entonces se empezó, digamos, a decir, bueno, aceptamos, el muro es imposible de vencer, pero por lo menos el muro no tiene que ser inhumano. El muro no tiene que ser tan drástico para nosotros. Con el paso del tiempo, nosotros podemos hacer un análisis, como les digo, todos los políticos alemanes entre el 61 y el 89, todos tuvieron el mismo discurso. O sea, el muro es el memorial de la vergüenza, el muro debería desaparecer, el muro es la manifestación más clara de lo que fue la Guerra Fría, el muro se patentó además en el lenguaje, había que tener mucho cuidado en la manera como se usaba. Para la política de Berlín Occidental, el muro fue beneficioso, para Alemania Occidental fue beneficioso. Fue dolorosísimo para Berlín, pero fue muy benéfico para Alemania Occidental. ¿Por qué? Porque significó créditos, ayudas, soportes y porque cada vez que alguien se volaba de Berlín Oriental y pasaba a Berlín Occidental, se celebraba como un triunfo sobre el comunismo, cosa que es
una real mentira. O sea, es una real mentira porque no era un triunfo sobre el comunismo, era simplemente una situación humana, ¿sí? Incluso, y lo digo porque muchas personas se iban, algunas se iban porque claramente no soportaban el comunismo, les parecía la cosa más aberrante del mundo. Otras simplemente porque su familia estaba al otro lado. Y triunfar sobre el comunismo habría supuesto algo más de fondo. Nadie sabía qué decir, no querían y se tomaban mucho cuidado en no involucrarse en dar nociones de cuándo podía desaparecer en un muro, pero como les digo, todos lo usaron. Lo usaron para legitimarse, para hablar de esperanza. Todos concordaron en que el muro debía desaparecer, en que el muro dividía Alemania, pero también hay algo que es importante decir. El muro es y va a ser fundamental para lo que será la unificación alemana. Sin el muro, probablemente Alemania no se hubiera quizás unificado. El muro hizo sentir a los alemanes tremendamente la separación, la segregación, el bloqueo, la imposibilidad. O sea, el muro fue un recordatorio permanente de que eran dos Alemanias y de que necesitaban volver a ser a ser una sola. Y como les digo, básicamente este juego se fue adelantando, pero también, pero también la condena moral que se fue dando al muro, la manera de ir, bien, esas son las dos familias que huyeron, que de ir mirando el muro, también fue de una manera u otra calando en la construcción de un discurso y una preparación. Los alemanes, y eso nos lo muestra la historia, porque en la historia la improvisación no funciona bien. O sea, en la unificación de Alemania, el aprovechar el momento crítico de colapso de la Unión Soviética fue algo que nos señala una política que ya estaba básicamente, digamos, avanzada. Y los políticos que querían y que estaban y que perseguían la unificación alemana, que necesitaban la unificación alemana, se daban igualmente cuenta de que el muro iba a ser el elemento que iba a facilitar el que se diera ese proceso. Ahora, Alemania Oriental también se benefició del muro. Claro que se benefició del muro. La Unión Soviética invirtió cantidad de dinero en Alemania Oriental. Alemania Oriental era la fase más visible del éxito del modelo soviético hacia Occidente. Rusia era algo más lejano, era más difícil llegar a Rusia, pero permanentemente alemanes occidentales estaban entrando a la RDA y estaban viendo qué estaba pasando en la RDA. Entonces era, digamos, como el espacio que les permitía mostrarse y esto les llevó a convertir rápidamente Alemania Oriental en un país muy pujante, uno de los más pujantes detrás de la cortina de hierro. Y eso ayudó, digamos, a fortalecer también la visión del régimen, un acontecimiento, un hecho. No se puede ver solo desde un lado, hay que mirarlo en toda su complejidad. Cuando la RDA construyó el muro, le dio un mensaje al mundo y también un mensaje a la Europa occidental y le dijo de alguna manera que era un Estado autónomo y capaz de hacerse valer de una manera muy violenta, pero muy eficiente. Así que crean, como dicen, esta fea frontera, así como dice este periodista británico, y esta frontera del muro consolida a la RDA como una realidad eficiente que no se puede negar. Es decir, es una ruptura que, como les digo, no va a ser completa porque
aunque los berlineses tomen café al lado del muro, aunque los berlineses jueguen tenis contra el muro, jueguen ping pong contra el muro, aunque a los berlineses no sepan en qué momento el muro apareció, hay algo que todos los berlineses saben y van a saber profundamente, y es que no quieren el muro. Es estar absolutamente consciente de que el muro tiene que desaparecer, y el muro se volvió también un elemento para que Alemania pudiera reclamar de las potencias que habían salido vencedoras de la guerra una mejora en sus condiciones de vida, que le permitiera, por ejemplo, llegar a un acuerdo según el cual el gobierno soviético garantizaba el tráfico civil sin trabas hacia y desde Berlín. Y además se generara la idea de que entre los dos estados alemanes se iba a regular un tráfico civil que estaba patentado, o sea, que se podía pasar de una Alemania a la otra bajo ciertas condiciones. Obviamente había momentos en que se cerraban las fronteras, pero había momentos en que era posible, sobre todo, que los habitantes de Berlín Occidental visitaran con mayor frecuencia, con mayor libertad a la Alemania Oriental. Y esto, digamos, fue volviéndose algo muy, muy, muy significativo, ¿no? Para estas potencias. Ahora, el muro también se volvió un símbolo no solo de división, sino un motivo de disputa política. Y, por ejemplo, fue implementado el discurso en el líder del CDU, Helmut Kohl, quien finalmente logrará la reunificación alemana y la caída del muro, hacer del muro un símbolo de la violación recurrente de los derechos humanos en Occidente, que es que una cosa es hablar de la violación en otros lugares y otra cosa es ponerla dentro de Occidente. Igualmente, él dice en su plataforma política que el SPD había siempre buscado decir un cierto acercamiento y que no habían logrado nada. Entonces ahora la posición va a ser una posición más tajante, que va a ser digamos, la posición de los 70, que va a ser una posición de alejar a los berlineses occidentales del muro, de quitar el muro como un elemento que pudiera, digamos, catapultar a los mismos Alemania o al Berlín Oriental. Los alemanes de Alemania Oriental empezaron a protestar sobre todo por la forma como estaban siendo tratados, porque se los estaba cazando como a conejos en el medio del muro, porque se les había desalojado de los sitios de vivienda. Y el malestar en la RDA empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. En la RFA pues se aprovechaba y se le echaba candela al fuego. Cada vez las distancias se iban haciendo más grandes y se iban haciendo más y más y más y más y más manifestaciones en el 80. Muchas de estas provocaciones eran duramente castigadas en Alemania Oriental, mientras que los alemanes de Alemania Occidental empiezan a pintar grafitis, vuelven el muro un espacio de arte, de expresión popular, un espacio de turismo, un espacio de industria, un espacio que les permite jugar con el paisaje urbano. El muro se convirtió en su momento en la estructura más larga de Europa, de 166 kilómetros de longitud, con 300 torres de vigilancia, alrededor de 140 búnkeres
Además, zanjas de vehículos, bandas de control y de muerte, luces de látigo y faros, cables tarampa, alambre de púas, jinetes españoles, trampas antitanques, entre otros, perros, cazadores de personas, guardias con binoculares, armamento, y la gente, este espacio del terror se volvió un gran atractivo para mucha gente que empieza a visitarlo y a ver que el muro es el lugar más adecuado para aprender la historia contemporánea de Alemania, para darse cuenta de esta ciudad dividida, esto que es algo totalmente novedoso. Y por esa razón, cuando en el 89 se da la posibilidad de quitarlo, es tan interesante el ver a los berlineses tomar la decisión de actuar de esa manera. La gente de afuera de Alemania iba a Berlín a ver el muro exclusivamente. Mucha gente no iba a ver otra cosa, iba a ver el muro. Y los mismos alemanes iban a ver el muro y se aterraban de pensar que allí se vendían salchichas y que ahí la vida era relativamente normal. Que el muro era simple y llanamente la más clara manifestación de la normalidad de lo anormal. Ahora, en la historia, la distancia se siente sensiblemente. En el año de 1961, uno de los más grandes cineastas, Billy Wilder, alemán, hace una película que se llama 1, 2, 3, donde se hace unas bromas en relación a lo que puede ser el muro. En ese momento, la gente salió espantada, les pareció aberrante, salió que se sintieron ofendidos, se sintieron vulnerados, se sintieron mancillados. En 1980 la película se volvió a proyectar en Alemania, en Berlín, y las entradas se agotaron. Se agotaron, todo el mundo quiso ir, quiso ver, y la conclusión es que las situaciones históricas cambian su entorno en la medida en que te vas alejando de ellas, te vas familiarizando con ellas. Por eso es tan peligroso lo que ocurre, porque, por ejemplo, en los 80, ya para los berlineses no es tan claro que los rusos son los malos y que los estadounidenses son los buenos. Y han cambiado su misma posición frente a sí mismos, frente al poderse reír de sí mismos. Vamos a cerrar allí, pero voy a intentar, porque yo soy necia, renecia, ultranecia, y quiero mostrarles dos muy cortos videos. Esto me supone ser capaz de hacer algo que hasta ahora no he podido, que es ver si puedo llevarles a que veamos realmente estos videos, que me parece que vale muchísimo la pena que los podamos observar. Sobre todo este que les voy a poner, un minuto. Yo lo tengo que cerrar aquí y tengo que abrir acá y ver si los puedo llevar. Sí, ahora sí los voy a poder llevar. Qué maravilla. Ojalá podamos escuchar, no sé, a veces el volumen es complicado, pero lo que vamos a ver es el muro. ¿Listo? ¿Están viendo la pantalla negra con una cosita verde? Sí. Sí, Sí, sí. bueno. Entonces, vamos a ver el muro. ¿Listo? Vamos a ver cómo está hecho. Lo que se inició como una simple línea de Perdón, ¿escuchan? Sí. Sí. Ah, bueno, perfecto. alambre de púa se convirtió con el paso de los años en el Gran Muro de Berlín. Para finales de los años 70 se había convertido en un complejo sistema de seguridad vigilado minuciosamente para que nadie pudiese cruzar ilegalmente al Berlín
occidental. Lo primero que se construyó fue una pared, el primer obstáculo en el camino que cruzaba hacia el oeste y del comienzo de la zona que se llamó la Franja de la Muerte. Tras esa pared se había colocado una suerte de alfombra con púas, más conocida como el césped de Stalin, y una barrera antitanques. A ello continuaba una cerca de alambre de púas eléctricas, cables de alarma sobre el terreno y minas para evitar que intentaran construir túneles para cruzar por debajo. Desde arriba la franja era vigilada de cerca por los guardias armados que se encontraban en las torres de vigilancia. Además, se allanaba una franja de tierra para que se registraran las huellas de eventuales fugitivos y además se colocó una línea de barricadas para detener los vehículos. Por último, estaba el famoso muro de Berlín, una construcción de hormigón de 3,60 metros de altura en forma de L para evitar que cayera si fuera embestido desde el interior. En el caso de que alguien pudiese llegar hasta allí a pie, todavía existía un último obstáculo, un tubo construido en lo más alto que dificultaba cualquier intento de escalarlo. Del otro lado, como es sabido, la pared se había convertido en un gran lienzo para los grafiteros. Pedazos de ese muro fueron tomados como un souvenir por la gente que se había reunido 25 años atrás, cuando finalmente el cruce al Berlín Occidental fue liberado. Bien, vieron la dimensión particular que tiene, ¿no? Que tenía ese muro, una cosa absolutamente aterradora. Y les voy a mostrar, si logro salir de aquí, el otro video. Yo creo que soy... ¿Me cuentan, por favor? Ahora sí, se ve negro. Bueno, ¿se ve negro? Perfecto. Este es muy cortico, ya con este cerramos. Presentamos nuevos aspectos de la dramática vida en Berlín que resultan de la mayor elocuencia en este momento en que las grandes potencias discuten sobre su destino. Por medio de espejos, los berlineses occidentales logran comunicarse con sus hermanos de cautiverio al otro lado de la muralla que les aprisiona, burlando así la vigilancia de sus carceleros. He aquí cómo la cámara ha conseguido recoger algunas de las escenas más conmovedoras de cuantas se han registrado hasta ahora en la frontera que divide a la excapital alemana. Después de poner a salvo los objetos más estimados, arrojándolos por la ventana hacia el sector occidental, un fugitivo de la zona roja consigue la libertad saltando sobre una red que policías y bomberos del sector libre mantienen extendida para parar el golpe. Para evitar que semejantes huidas se multipliquen, las autoridades comunistas prosiguen en su programa de destrucción de viviendas a lo largo de la frontera, al mismo tiempo que abren zanjas con el fin de cortar el paso de los coches. Sin embargo, a pesar del peligro, los alemanes de la República Oriental continúan escapándose a través de las brechas que logran abrir por entre las alambradas. La operación es muy expuesta, pero todo lo consideran preferible a la vida bajo el régimen soviético. Hombres, mujeres y niños buscan por todos los medios la salvación al otro lado de la red que les hace sentirse prisioneros. Y cuando lo consiguen, la emoción de la libertad recuperada ilumina sus caras con la ilusión de ver cómo se abre ante ellos una nueva vida. Como ven, fue una situación verdaderamente dura, difícil, complicada. No sé si tengan alguna pregunta, algo que les comento, porque no alcanzaba y no quiero tampoco abusar de ustedes con el exceso de extensión, es que la misma narración del hecho en los libros de historia fue cambiando, ¿no?
En los años 60 es una narración muy desgarradora, muy conmovedora, muy penetrada de dolor. En los años 70 se mantiene, pero hacia los 80 se va regularizando y hoy en día es algo que pasó, simplemente pasó, algo que no, digamos que no tiene todo ese peso, pero como les decía, apenas ahora los alemanes están hablando de lo que les ocurrió. O sea, apenas ahora los alemanes están tomando la palabra para llegar a decir en un momento determinado, no sé qué hice, llegar a decir en un momento determinado, miren, nosotros vivimos eso. Y tener ese muro con nosotros tuvo muchas consecuencias. Bien, espero que les haya gustado. No sé, en serio, si tienen alguna pregunta, les escucho para podérselas solucionar. Hoy, como veíamos, fue un hecho que superó a la población. Ya la otra semana vamos a empezar a hablar de movimientos sociales. Eso es otra cosa. Es de adentro hacia adentro. Esto era algo que se salía de las manos. Bueno, un abrazo, que descansen Buenas noches. y buenas noches. Nosotros, yo creo que vale la pena cuando uno ve esto, darse cuenta lo que representa poder decidir el propio destino.